amigas, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Estamos empezando ya la temporada más dulce del año y ahora en Jueves de Puntadas vamos a tejer un lindo granny con diseño de arbolito. Ustedes lo pueden utilizar en cualquier trabajo. Manos a tejer. La muestra de este granny la vamos a tejer con lana suiza. Miren, es delgadita y me encanta esta lana porque es súper rendidora. Y la voy a tejer con un crochet de número 3.5. Vamos a hacerlo de esta manera. Formamos un aro mágico. Paso el hilo. Subo una, dos cadenitas. Y voy a tejer 2 puntos altos. Luego una cadenita y luego 3 puntos altos. Cadenita, 3 puntos altos. Cadenita y los últimos 3 puntos altos de esta vuelta. Cadenita y vamos a cerrar nuestro aro mágico. Así. Voy a buscar la primera cadenita para cerrar con punto deslizado. Y miren cómo queda. Ahora voy a subir 1, 2 y 3 cadenitas y me voy a la siguiente esquina. Me salto estos 3 puntos. Ahí voy a tejer 3 puntos altos. Cadenita y en el mismo espacio otra vez 3 puntos altos. Cadenita, me voy a la siguiente esquina y repito lo mismo que acá. 3 puntos altos, cadenita y 3 puntos altos. Aquí, en la separación donde puse cadenita. 1, 2, 3 puntos altos, una cadenita y en el mismo espacio 3 puntos altos. Así. Para pasar a la siguiente esquina vamos a tejer cadenita y lo mismo, 3 puntos altos. Cadenita y ahí mismo en el espacio 3 puntos altos. Es decir que cada esquina en la segunda vuelta va a tener 6 puntos altos separados por una cadenita. Cadenita y vamos al último espacio. Tejiendo 3 puntos altos. Cadenita y en este caso serían 2 puntos altos porque ya iniciamos con las 2 cadenitas primeras que sería el primer punto. Entonces tejemos los 2 puntos para unir con punto deslizado en la segunda cadenita que sería, como les digo, mi primer punto. Ahí está,
formado un cuadradito. Este cuadradito se va a transformar luego en un arbolito y ya van a ver cómo. Bien, amigas, ahora quiero que pongan atención porque vamos a la siguiente fase de nuestro granny para darle forma de arbolito y vamos a hacer combinación de color. Entonces, voy a irme hacia el centro y voy a subir 2 cadenitas. Ahí mismo tejemos 2 puntos altos. Cadenita, y en la esquina esto no va a cambiar. Todas las esquinas van a tener 3 puntos altos, cadenita y 3 puntos altos en el mismo espacio. Ahora preparo el hilo de color beige. Hago mi nudito de inicio y la cadenita de separación la paso con este color. Ahora, en el siguiente espacio vamos a tejer 3 puntos altos. Y mientras vamos tejiendo los 3 puntos de color beige, el hilo de color vino vamos a irlo escondiendo detrás de las puntadas que estamos haciendo, porque yo necesito que el hilo esté a la altura del siguiente espacio para tejer ahí 3 puntos que sería cambio de color. Y para que quede obviamente un buen trabajo, esos hilitos deben estar bien camuflados. Entonces aquí nos toca cadenita y vamos a la esquina. Ahí tejemos de nuevo 3 puntos altos, cadenita y 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer los 3 puntos centrales y la cadenita que vendría a ser la separación sería con el color vino. Tejemos los 3 puntos. Vamos a hacer cambio de color y la cadenita de separación sería con color beige. Tejemos la esquina con color beige y sería 3 puntos altos, cadenita y 3 puntos altos. Cadenita y vamos al centro tejiendo 3 puntos altos con el color beige. Ahora hacemos cambio de color para ir a la siguiente esquina y sería con el color vino. Cadenita y en la esquina 3 puntos altos, cadenita y 3 puntos altos.
Y ahora vamos a buscar la primera cadenita para cerrar con punto deslizado. Pero antes el hilo beige vamos a cruzarlo hacia arriba para luego el cambio de color. Así. Y ahora este hilo lo vamos a cruzar hacia acá para irlo perdiendo con las puntadas que hacemos. Subo con 2 cadenitas y sobre los puntos vamos a tejer punto alto. Así. Ahora vamos a cerrar este último punto con color beige. Porque en el espacio vamos a tejer 3 puntos altos. Luego pasamos a la esquina a tejer 3 puntos altos, cadenita y 3 puntos altos. Tejemos cadenita y en el siguiente espacio 3 puntos altos. Cadenita y luego 3 puntos altos. Cadenita y en la esquina 3 puntos altos, cadenita y 3 puntos altos. Ahora vamos a tejer una cadenita y en el siguiente espacio 3 puntos altos. Pero este tercer punto lo cerramos con hilo de color vino. Ahora pongan mucha atención. Vamos a hacer lo siguiente. Un punto piña, es decir, tejo y no cierro este punto. Voy al siguiente y no cierro el punto. Voy al siguiente punto y voy a cerrar todos en uno solo. Así. Ahora vamos a hacer cadenita con el hilo de color beige y tejemos 3 puntos altos en el siguiente espacio. Luego tejemos cadenita y vamos a hacer de este lado lo mismo que ya hicimos acá. Bien, amigas, ya he terminado de este lado igual que hicimos acá. Ahora, como ustedes vieron, entre estos 3 puntos, solo en la parte de acá, no vamos a tener cadenita de separación. Así que busco la primera cadenita para cerrar con punto deslizado. Ahora, voy a subir con 2 cadenitas y sobre los puntos de color vino vamos a hacer los 2 puntos que vienen para completar 3. Así. Y luego hacemos cadenita y vamos al siguiente espacio, tejiendo 3 puntos altos. Cadenita y luego vamos a la esquina tejiendo 3 puntos altos.
cadenita y 3 puntos altos. Cadenita y vamos a llegar hasta aquí porque en la punta les tengo que indicar cómo pasar. Acuérdense que era punto piña. Bien, amigas, ya he tejido de este lado igual que hicimos acá. Estamos en la punta y acuérdense que ahí tejimos un punto piña. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En medio de los dos colores voy a tejer el primer punto. El siguiente punto lo voy a tejer en la unión de los 3 puntos de color vino. Y obviamente el siguiente punto en medio de los dos colores, aquí. Voy a tejer cadenita y vamos a seguir tejiendo de este lado de la misma manera que ya lo hicimos por acá. Bien, amigas, ya he terminado este lado y solamente voy por aquí donde está la primera cadenita para cerrar con punto deslizado. Remato y eso es todo con respecto al color beige. Ahora, de este lado me ha quedado el hilo de color vino. No lo he recortado todavía porque vamos a tejer una vuelta igual que la vuelta beige. Entonces tomo el hilo por aquí para subir con 2 cadenitas y luego tejer ahí mismo 2 puntos altos, cadenita y en el siguiente espacio 3 puntos altos. Luego cadenita y tejemos de la misma manera esta vuelta, como ya lo hicimos con el color beige. Bien, amigas, he terminado ya con el color vino. Ahora solamente me voy a ir hacia atrás de la primera cadenita para tomar el hilo y cerrarlo de esta manera para que quede mejor. Vamos a recortar y voy a rematar. Ahora vamos a perder este hilo y para que aquí no se note feo voy a tomar de atrás y ya van a ver ustedes en el momento de cerrar. Este hilo lo acomodo por aquí y es con el fin de que no se note en la parte del derecho. Así. Ahí. Y listo. Queda perdido ese hilo y de la parte de adelante no se nota. Miren, amigas, qué bonito que quedó nuestro granny. Ahí está. Miren el detalle del arbolito. Ya vieron ustedes que es súper fácil. Es cuestión únicamente de que coordinen la combinación de colores. Y ahí está. Este granny lo pueden usar en cualquier trabajo que quieran hacer. Pueden hacer cojines, tejiendo obviamente la cantidad necesaria de grannies. Pueden hacer posavasos, pueden hacer tapetes, suéteres, en fin. Tienen que estar pendientes porque vamos a usar este lindo granny en los próximos trabajos de Navidad. ¿Qué les parece, amigas? ¿Verdad que es súper facilito? Ya vieron ustedes, es súper sencillito. Pueden usarlo en sacos, cojines, mantitas, tapetes, en fin. Yo les dejo ahí la idea para que ustedes la ejecuten de mejor manera. Déjenme en los comentarios qué desean tejer ustedes en Jueves de Puntadas y también ideas para esta temporada de Navidad. A todas trato de leerles. Y si les gustó este video, denle dedito arriba. Muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que YouTube les notifique de mis nuevos videos. No les canso más porque voy a seguir trabajando muchas cositas que ya van a ver ustedes. Ya nos vemos.
Bye.